Muy buenas noches, bienvenidos al programa. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial. Antes, un saludo a todos los que nos sintonizan por el canal 11, por el canal 11.1 en HD y a quienes nos ven también en Miami a través del canal 18.4. También a aquellos que nos siguen en las redes sociales y los que nos sintonizan a través de nuestra página web en el mundo entero. Bien, como les adelanté, tenemos un programa especial. Estará con nosotros en el estudio la congresista Marta Chávez. Con ella vamos a conversar acerca de la situación política y acerca del rol que viene cumpliendo el fujimorismo en este momento y los planes que tienen de cara a las elecciones generales. También hablaremos, por supuesto, sobre la captura de Martín Belaúnde, las declaraciones de Nadine Heredia en el Congreso y otros temas que tienen que ver con el acontecer político nacional. Después estará con nosotros Javier Torres Seoane. Él es antropólogo y es editor de La Mula, un portal muy importante que difunde información y noticias de manera alternativa a los medios concentrados. Con él vamos a conversar sobre lo que viene ocurriendo a nivel nacional con las protestas sociales, sobre el tema de la concentración de medios y sobre el rol, digamos, que está cumpliendo hoy el presidente Ollanta Humala y los escenarios posibles después de todos estos problemas que está afrontando. Por último, estará Eric Iriarte en nuestros estudios. Él es un especialista en temas de derechos de la información, tecnologías de la información. Vamos a hablar sobre todo lo que ha hecho la DINI con nuestra información, todo lo que hay que saber acerca de la protección de la información que compartimos en las redes sociales, en los correos electrónicos, las cosas que se pueden, las cosas que no puede hacer el Estado y cómo podemos protegernos. Y finalmente, un comentario aquí sobre una noticia que nos llena de orgullo y de alegría. Canal 11, RBC, ha ganado el caso en el Tribunal Constitucional poniendo fin a 14 años de litigio, 14 años de pleito por el uso del Canal 11. Queremos desde aquí expresar un agradecimiento a todos nuestros colaboradores, a todo el equipo del Canal 11 que ha creído en nosotros, que ha creído en la defensa legal y con esto, como repito, se pone fin a esta disputa que hizo que este canal de televisión atravesase por serios problemas, pero que gracias a el espíritu y el apoyo y la fe de todos sus colaboradores y trabajadores ha hecho posible pues, que estemos esta noche con ustedes y que el futuro que les vamos a presentar en adelante sea mucho más prometedor. Muchas gracias a todos ustedes por confiar en RBC finalmente la justicia a veces tarda, en este caso 14 años, pero llega. Ahora sí, Canal 11 RBC se prepara para una nueva etapa con la estabilidad jurídica que se necesita para poder salir adelante y desarrollar nuestra plataforma informativa en el HD, en el canal satelital y eso nos tiene, pues, como les digo, muy contentos. Bien, en unos minutos estará con nosotros Marta Chávez. Mi nombre es Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Boca a Boca. Bien, como lo anunciamos, está en nuestros estudios la doctora Marta Chávez. Ella es congresista de la República, ella es congresista fujimorista y nos acompaña. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Más bien a ti y a tus televidentes, gracias. Bien, gracias por venir al Canal 11 en un día tan especial donde hemos anunciado además que se pone fin a este pleito judicial tan largo y tan difícil, ¿no? Pero en fin, una nueva etapa. Bueno, es satisfactorio que se restituye el derecho cuando no se ha sabido por los órganos judiciales tener un buen pronunciamiento, ¿no? Siempre es bueno que alguien encuentre justicia, ¿no? Sí, bien. Vamos a hablar ahora del tema de la política, Marta. ¿Cómo analizas tú o cómo evalúas lo que está ocurriendo a nivel gubernamental? El tema de Martín Belaúnde, la presentación de Nadine Heredia. Está la situación bastante enrarecida. ¿Cuál es tu Absolutamente. análisis? Yo creo que se ha perdido la brújula y toda ponderación. El día viernes nos han tenido todo el día en el Congreso con la presencia de la Canciller y el Ministro de Justicia para explicar precisamente una serie de inquietudes, por lo menos preguntas que yo realicé. ¿Por qué no aprobaron a tiempo el tercer cuadernillo de extradición que ya había sido aprobado por la Corte Suprema en marzo? Y hasta el 8 de mayo el Consejo de Ministros no lo aprobaba. ¿Por qué no pidieron seguridad
y cárcel efectiva en un penal para el señor Martín Belaúnde Locio, a pesar de que las autoridades bolivianas ahora están mencionando también que había riesgo de fuga. Inclusive no se pidió la cárcel efectiva en un penal luego de que el 14 de mayo ya se había notificado al Perú respecto de la sentencia favorable a la extradición. ¿Tú dirías, Marta, que si no ha habido complicidad, por lo menos ha habido negligencia de parte del gobierno del Perú? Yo creo que ha habido intranquilidad, preocupación y desinterés porque el señor Martín Belaúnde Locio venga aquí. Y es porque yo creo que el señor Belaúnde Locio involucra y es un peligro. Inclusive yo cuando escuchamos que el día domingo, hace una semana, se anunciaba de que se había fugado el señor Belaúnde Locio, dije, alguien me dijo allá en Piura, probablemente ya no aparezca vivo, porque esto puede significar que una persona que tiene demasiada información y que además parece que la está proporcionando, porque el día viernes el señor Hildebrand ha sacado, por ejemplo, una información muy acuciosa sobre los teléfonos que usaba la señora en el semanario Heredia. Hildebrand, en sus 13, efectivamente aparecen las llamadas telefónicas que parece Nadine Heredia había hecho a Venezuela. ¿Vamos a conocer por fin la verdad entonces? Bueno, la señora Heredia se presentó el viernes en el Congreso y Mutis, sé que le han preguntado eso, y ella dijo, eso no está dentro de las facultades de la comisión y no voy a responder. Y no ha respondido la gran mayoría de preguntas que se le han hecho. Ha ido y estábamos en el pleno nosotros escuchando a los ministros y toda la artillería pesada del humanismo estaba ausente. ¿Estaban dónde? Ahí custodiando a la señora, interfiriendo en la sesión. Además, se hizo una sesión secreta, lamentablemente por voto, el fujimorismo pidió que sea pública, pero se perdió la votación. Y han estado hostigando y han estado interfiriendo. ¿Quiénes? El señor Otárola, el señor Isla, el señor Abugataz, ¿no? El señor José Gutiérrez, todos ellos. Esto no ayuda al Parlamento tampoco. O sea, el juego político, los pesos y contrapesos tienen que existir, pero la institucionalidad se ve afectada. Exacto, es una falta de respeto. La presidenta, a la que yo aprecio, creo que es una persona joven que tiene mucho por dar, está muy mal asesorada y cree que ella se levanta y deja sin efecto la sesión, la suspende. Ayer la suspendió abruptamente, el jueves la suspendió abruptamente, el día miércoles suspendieron también la sesión que estaba programada. Queríamos que el día jueves vayan los ministros, no quisieron, programaron para el viernes una sesión extraordinaria y al final ni siquiera ellos estaban. Ahora, ¿cómo puede terminar esto, Marta, tú que tienes experiencia congresal? Has visto cómo se ha caído el gobierno de Fujimori, has visto, digamos, episodios muy duros para la vida política nacional. ¿Cómo crees que termine Ollanta-Humala? Bueno, yo creo que tengo preocupación al respecto y no quisiera que suceda algo que pudiera atrasar al país más aún en unas circunstancias en que estamos decayendo no solamente en inversiones, decayendo en índices de competitividad. Hemos caído 4 puestos en este año, más de los que ya hemos caído en años anteriores. Nuestra economía se ha ralentizado, como se dice, y lo peor que pueda pasar es que sigamos en un torbellino, ¿no? Pero digamos, cuando terminó el gobierno de Fujimori hubo mucha gente que fue encarcelada, juzgada y condenada. ¿Tú crees que ocurre algo similar en esta situación? Porque hay muchas denuncias. Está el tema de la DINI, hoy vamos a conversar sobre eso más adelante. Están estos temas de los pagos que recibió la primera dama por parte de la familia Belaúnde Locio. Bueno, yo no creo que suceda lo mismo que sucedió con nosotros, porque contra nosotros fue todo un cargamontón tan perverso y nosotros, fujimoristas, jamás participaríamos en un cargamontón perverso contra nadie. Pero en estos casos, Marta, justos a veces pagan por pecadores. Es decir, hubo gente que robó sin duda, hubo gente que en el gobierno de Fujimori, digamos, actuó de manera completamente corrupta y esa gente hay que perseguirla judicialmente, ¿no? O sea, hay que sancionarla. Lo malo de cuando la justicia no lo es, convierten en inocente al culpable y culpable al inocente, y eso es el problema, ¿no? Yo cuando anuncié que te iba a invitar al programa, ha habido pues gente que ha dicho, ¿cómo invitas a Marta Chávez? En fin. Me imagino. Dicen que no tienen autoridad moral los fujimoristas para denunciar el tema de la fuga, porque dicen que la señora
el señor Aritomi, Rosa Fujimori, también están fugados. ¿Qué les dirías? En primer lugar, la señora Aritomi y el señor Aritomi son personas honorables respecto a las cuales no hay nada concreto. Se ha investigado, por ejemplo, a ellos los investigan porque supuestamente fueron vehículo para la cooperación japonesa. ¿Ustedes creen, tú crees, Luis Alfonso, que si la cooperación japonesa hubiera tenido algún atisbo de corrupción, no habrían actuado desde ya? Por favor, desde allá. El problema es que cuando no tenemos un poder judicial independiente... Además de eso, ¿no? además de eso. En eso se para también Martín No, porque decididamente Martín Belaúnde Lozo ha estado hasta por lo menos el año 2014 aquí bastante metido y no somos nosotros los que le hemos inventado el tema, entre ellos mismos han comenzado a hacer todas estas denuncias, ¿no? Entonces... Pero hay otros prófugos de la justicia. ¿Qué opinión tienes, Marta, sobre Lelio Valareso, el de la CONFIEP, de Capeco? Bueno, también está prófugo y nadie lo busca. Bueno, lamentable porque a él es culpable de una deuda millonaria por impuestos, ¿no? Pero hay otros, incluso candidatos que tienen inclusive una denuncia por más de 60 millones de facturas falsas y por ahí están haciendo campaña. Entonces ni siquiera se les investiga, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay un despropósito, hay una falta de equidad en el accionar de los órganos judiciales. Me preocupa muchísimo, por ejemplo, que se dejen libre a estas gentes que en el Callao están haciendo prácticamente una tierra de nadie con el tema del narcotráfico, con el tema de la infiltración y la corrupción en el puerto del Callao, y que los fiscales y los jueces lo suelten, ¿no? A un joven que se exhibe con ametralladoras y con fajos de billetes, loco, ¿no? Parece que va a estar libre, no sé. Ahora, Marta, cuéntanos un poco acerca del expresidente Fujimori. ¿Cómo está el expresidente Fujimori? La gente se pregunta, ya no aparece. Keiko Fujimori ha dicho que ella no lo indultaría. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Bueno, lo que pasa es que han fastidiado y han querido fastidiar a Keiko en el sentido y al Fujimorismo de que nuestra única diríamos, meta es indultar al presidente Fujimori, ¿no? Yo siempre he sostenido, Luis Alfonso, que el indulto es para las personas culpables, no para los inocentes. Felizmente creo que ya el presidente Fujimori, porque los últimos días, a través de las personas que le manejan su cuenta en el Twitter, ha mandado un mensaje de que ya está planteando él la revisión de su proceso. Eso hemos leído, que está planteando la revisión del caso porque fue condenado a los 25 años. Creo que eso sería lo mejor, ¿no? Y entonces yo entiendo la incomodidad también de Keiko de hablar del tema del indulto, porque reitero, el indulto es para culpables, no es para inocentes. Y el presidente Fujimori, yo no tengo ninguna duda que en materia de lucha contra el terrorismo es una persona que jamás, al contrario, su lucha fue para defender los derechos humanos de 30 millones de peruanos, no para que sea desprestigiada por estos episodios de la Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Entonces, yo lo visito no con la regularidad que quisiera por mis tareas, porque además está lejos y es una zona un poco complicada para llegar. Porque él denunció el tema del teléfono, que le habían quitado el teléfono. Hace más de 1 año y medio, Luis Alfonso, y ya que hablamos al inicio de justicia, le quitaron el teléfono porque supuestamente incumplió una regla al llamar a una radio para hacer un homenaje a quien había recién fallecido, que era el ministro Camet. Llamó para decir eso y dijeron que no tenía autorización para llamar a los medios. Sin embargo, se lo van a reponer, digamos, ya está sancionado. El reglamento del Código de Ejecución Penal dice que aun cuando se hubiera cometido una falta, lo máximo que pueden suspender es 30 días. A él le han suspendido ya más de 1 año. Tiene un habeas corpus ganado en primera instancia que ordena la inmediata restitución. Las sentencias de habeas corpus o de acciones de garantía constitucional se aplican de inmediato, pero no les da la gana. Y ahora hablando un poco acerca del futuro, porque el tema de Fujimori, digamos, prisionero, es un tema, pero el tema de la campaña electoral de Keiko y de Fuerza Popular, están en un buen lugar en las encuestas digamos, que han sido publicadas. Nosotros no creemos mucho en esos sondeos, creemos en otro tipo de termómetros. Pero ¿cómo toman ustedes eso y qué perspectivas tienen de cara a las elecciones que son ya dentro de muy poco? Sí, bueno, nosotros también escuchamos a la gente, ¿no? Y nos parece que las encuestas se quedan cortas. Entonces, lo que Keiko creo que hoy es la candidata que mejor conoce el Perú, que más veces lo ha visitado, lo ha recorrido. Hay todo un contexto en el que el fujimorismo tiene una presencia
que no se ha podido quitar luego de 15 años de gobierno de otros gobiernos y luego de toda una campaña de desprestigio. Pero los que critican, digamos, dicen el mérito es de su padre, de Alberto Fujimori, y que ella de alguna manera está capitalizando 10 años en donde hubo un montón de cosas que ocurrieron, unas buenas, otras malas, pero digamos, que ella de alguna manera debería tener, digamos, una representatividad mayor del equipo que acompañó a su padre. Yo te voy a decir algo, Luis Alfonso. Yo fui candidata a la presidencia en el año 2006 por una obligación, una candidata de emergencia. Jamás ha estado en mi voluntad ser presidenta del Perú. Yo creo que puedo ayudar de otro modo. Y yo constaté, y Keiko era candidata al Congreso, y yo he ido con ella recorriendo todo el Perú. Dicho sea de paso, cuando yo iba a un lugar el más alejado, ella ya había estado ahí 3, 4, 5 veces, ¿no? Y ella recogía, o sea, la atención iba a ella, más que a mí. Incluso yo le decía, Keiko, tú pásame eso a mí porque yo soy la candidata a la presidencia. ¿Pero es por qué? Porque la política y el engranar con las personas es algo casi mágico. Sí. Entonces, ella es la que mejor recoge. Ya, hay una herencia del fujimorismo, es cierto. Hay una experiencia de gobierno, hay errores y aciertos. Yo le he dicho que ella es la heredera natural de Fujimori, de que Alberto no Fujimori. Porque sea políticamente hablando. No porque sea su apellido. Quizás yo he estado mucho más cercana del presidente y la gente me puede haber visto a mí como actora política más cercanamente que a ella, que fue primera dama y era una adolescente prácticamente en la década de los 90. Pero sin embargo, reitero, hay una conexión casi mágica, ¿no? En que ella recoge más. Y qué bueno que ella haya querido asumir ese reto, ¿no? Podría estar en su casa cuidando a sus hijas. Podría estar en su casa y en otro país y con otras perspectivas, ¿no? Con mucha mayor tranquilidad, pero ella ha decidido asumir ese reto y nosotros la apoyamos, ¿no? Estamos coordinando también para que venga aquí al estudio a conversar pronto. ¿Y qué hay de PPK? A PPK lo ponen en algunas publicaciones, hay quienes no creen pues, que PPK pueda tener a nivel nacional, digamos, tanta pegada. ¿Tú qué piensas? Porque dicen que PPK es más o menos que lo mismo que Fujimori, que podrían ir juntos. Para nada, no. Yo creo que PPK... hay dos cosas que me han llamado la atención, ¿no? PPK ha contratado a este señor Fabre. Que es un tipo es bien una oscuro, persona, ¿no? Así es. Entonces ya eso me llama a cierta atención. Y de otro lado, ha ofrecido por segunda vez entregar su pasaporte norteamericano. Yo digo, hoy... Antes, quizás, cuando yo estudié Derecho hace varias décadas, mi profesor, que era el doctor Raúl Ferrero Rebagliati, y tiene un libro escrito, decía que las personas solamente deben tener una nacionalidad. Pero hoy no, las personas tienen más nacionalidades. Hoy no pierdes la nacionalidad peruana automáticamente, como antes sí, por adquirir otra. Entonces, que él no sepa defender el derecho a tener dos nacionalidades y quiera hacer este jueguito... que lo hizo el año 2011, sí, no entrego y después no, y ahora otra vez. Eso, a mí me gusta, el que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho, Luis Alfonso. Y entonces yo tengo mis inquietudes en relación a eso, ¿no? ¿Y qué hay de estos otros personajes que aparecen en escena? Hay como 20 y tantas candidaturas, todos quieren ser presidentes del Perú. ¿Qué piensas? Está muy disperso. Eso no es nuevo. Esto viene desde que yo estoy en la política. Hemos tenido listas al Congreso, 22, 17 candidatos presidenciales. Eso es gran parte del problema de institucionalidad que tenemos aquí y el problema también de no haber llevado adelante una adecuada reforma y oportuna reforma electoral. Hemos aprobado varias normas de reforma electoral que se han quedado en el tintero, que el humanismo no le ha interesado poner a debate. En la Comisión de Constitución los hemos aprobado ya 2 años, ¿no? Entre ellas el financiamiento a los partidos políticos, que es necesario transparentar para que los partidos no dependan de dinero mal habido y de gente que solamente busca poner su dinero para luego cobrarlo, ¿no? No se ha querido. No se ha querido igualar la legislación. No se han hecho un montón de cosas que se prometieron que se iban a hacer. Exacto. Y no se ha hecho justicia con los peruanos en el exterior. Ahora, cuando uno no gana la elección y le toca jugar el rol de opositor, uno tiene que hacer un rol fiscalizador, que es el que están haciendo ustedes. Pero cuéntanos ya, última pregunta, porque se nos va el tiempo, de cara al proceso electoral,
Keiko Fujimori va a ir con un equipo renovado de parlamentarios o de candidatos al Parlamento, va a combinar a los líderes, yo decía, históricos del partido. Bueno, ahí tengo yo interés, ¿no? A mí me gustaría estar en el Congreso. Keiko representa la renovación del fujimorismo, es cierto, pero yo imagino al fujimorismo como un árbol que tiene raíces sólidas, que son los que se plantaron durante la década de los 90, como con el trabajo del presidente. No, es un árbol distinto con muchos frutos, ¿no? Pero con unas manzanas podridas también, ¿no? Exacto, que hay que decantar, ¿no? En un jardín hay de todo, mala hierba y de todo, lo que hay que saber es decantar. Entonces, un árbol que es vivo, que tiene raíces sólidas, porque si no se lo lleva el viento, ¿no? Pero tiene frutos, tiene nuevos frutos, vigor. Así es, a la vez que esté anclado, esté también renovado. Y Keiko representa esa renovación. Pero además quiero decirte algo, Luis Alfonso, nuestro papel como oposición no es un papel como de cualquier grupo que no ha sabido qué es gobernar. Nosotros sabemos qué ha sido gobernar y sabemos entonces qué podemos exigir y qué no. ¿Y qué hay de personajes que estuvieron muy cerca de ustedes y tuvieron un rol protagónico? Carlos Raffo, por ejemplo, que estuvo de la mano de Keiko, del presidente Fujimori, y que ahora es un crítico del fujimorismo, pero ¿existe posibilidad de que se unan otra vez? Yo lo único que puedo decir, y está en mi avatar, en mi descripción en el Twitter, yo soy congresista fujimorista, soy congresista, ¿no? Y además fujimorista desde el año 92. Entonces soy una persona que me he mantenido cuando el fujimorismo ha estado en la cúspide, cuando ha estado perseguido, arrastrado, y cuando ha vuelto y cuando volverá a estar en el gobierno. En el fujimorismo las puertas están abiertas para la salida. Para entrar sí es un poco más difícil, ¿no? Pero para salir es más fácil. Entonces, aquel que quiere salir, alas y buen viento, ¿no? Bien, entonces, bien. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. La analogía del árbol me ha hecho recordar justo conversaciones con Ricardo Olmo sobre justamente el símbolo del árbol, ¿no? Porque es muy simbólico, ¿no? Sí, bueno, en buena hora, porque además es vida y representa lo añoso, significa también estabilidad, pero tiene que tener frutos, porque si no es un árbol estéril, ¿no? Sí, pues. Bien, muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con Javier Torres Seoane para conversar sobre la mula.p y sobre los conflictos sociales. Ya volvemos.